Listo. Buenos días, Norelis. Bueno, lo primero que me gustaría que hiciéramos es que nos pudieras contar, que te pudieras presentar, nos pudieras decir tu edad, tu nombre, a qué te dedicas. Eso para empezar. Bueno, mi nombre es Noreily Vergara España, tengo 37 años, soy manicurista, mm, soy directora del grupo de teatro La Calle, de la nueva generación. Eh, Aparte de eso, hago trabajos culturales aquí en el municipio. Entonces, en estos momentos soy considerada como una gestora cultural del municipio. Ok. Bueno, ya para empezar, ¿tú cuánto tiempo llevas con el proceso de la calle? Tú tienes dos etapas que ya me has ido contando, pues una como participante y ya una como la profe, la líder. Sí. ¿Cuánto tiempo duraste como estudiante? ¿De qué edad a qué Bueno, edad? el grupo de teatro La Calle, desde mi nacimiento, porque desde niña he venido en todos los procesos culturales. Ya a los 5 años ya hacía presentaciones con mi papá en cuanto a la danza, teatro danza, en el colegio también. Entonces me fui formando en el taller cultural Esperanza, que fue como ese taller que le dio inicio a lo que hoy en día es el taller cultural La Calle. Entonces, alrededor de 1999, cuando ya empieza toda la parte de lo que es el conflicto armado en Colombia, mi papá reúne varios integrantes, varios jóvenes que no querían estar como sumidos ahí en ese mundo en que estábamos viviendo, que todos los jóvenes querían era coger como un fusil, todos los jóvenes imitaban como esa parte militar, ¿sí me entiendes? Esa parte armada. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿por qué no creamos un espacio diferente? O sea, donde nosotros no tengamos que coger un arma. Entonces nos reunimos Pedro, Julio, Esquivel, Juan Carlos Mendoza, Aldemar, Blanca Noguera, mi papá, mi mamá, mi persona. Entonces, mi papá ya empezaba a hacer los libretos del grupo en cuanto a la parte, digamos, social. Él recopilaba, iba a las esquinas, iba a las diferentes casas, escuchaba las historias, iba recopilando toda esa información. Y él decía, bueno, queremos contar lo que está pasando en nuestro pueblo y a nivel de Colombia, porque esto afectó toda Colombia en general, pero no podemos decirlo de una manera directa, de que tú llegues y cuentes de pronto, mira, a fulanito le pasó esto, esto y esto. No, queríamos recopilar todo y mostrarlo de una manera en que, bueno, no pusiéramos en riesgo nuestra vida y de igual forma llegar a la gente y a esas mismas personas que estaban actuando en esos momentos, como sensibilizarlos, pero a través del arte. O sea, no era necesario de gritar o de tomar la misma actitud de ellos. Entonces decidimos a través de la poesía, porque en ese tiempo las obras que montamos iban regidas de las poesías de un escritor sambranero llamado Miguel Ramón Villarreal, que él tiene muchos libros con sus poesías, y empezamos a llevarlas al teatro y empezamos a contar a través del teatro todas esas historias que recopilábamos en la calle. Ay, mira, a tal persona le pasó esto, pero no lo podemos decir así. Entonces empezamos a contar a través de poesías, a través, venían los ensayos, utilizábamos este patio que ha sido testigo de todas las generaciones que hemos pasado por el grupo Teatro La Calle. Íbamos allá al Museo Bolivariano, eso hace parte de la Cruz Roja Colombiana, que nos fue un apoyo muy fundamental en todo este proceso de la construcción del taller cultural, porque
No solamente queríamos llegar a un escenario a mostrar una vivencia y que quedara ahí. Queríamos tener espacios que fueran transformadores de lo que estábamos viviendo. O sea, de que los jóvenes llegaran a nuestro espacio y cambiaran su mentalidad. Era como mostrarles de que había una realidad diferente a la que te estaban presentando en esos momentos. Porque en esos momentos te presentaban poder, pero poder a costa de sacrificar a los tuyos. Te presentaban dinero fácil, pero a costa de que tú dañaras tu vida con un arma, porque cuando tú entras en ese mundo para salirte es demasiado difícil. Entonces nosotros, ¿qué le mostrábamos a ellos? Espacios de reflexión, espacios donde tú podías construir, donde tu arma principal iba a ser la palabra, iba a ser tu cuerpo, donde tú aprendías a amar el templo, que es nuestro cuerpo y es la herramienta que nosotros como teatreros utilizamos. ¿Por qué taller cultural La Calle? Porque casi todas nuestras obras las recopilamos en la calle. O sea, nosotros llegamos a una parte y empezamos de pronto a tratar con las personas y esas personas empiezan a contar sus historias y ya uno viene del camino meditando, pero ¿cómo llevo yo esta historia? ¿Cómo la doy a conocer sin mencionar nombres? Sin de pronto afectar la confianza de esas personas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Las plasmábamos en escrito. Mi papá como tal era el director y él hacía un libreto. Pero nosotros no estábamos sujetos a ese libreto. Era como que te doy unas pautas para el personaje que quieres hacer, pero nos tocaba investigar cómo iba a ser el personaje, qué querías mostrar con ese personaje. A mí siempre me han tocado como esos personajes que son bastante de carácter fuerte, personajes que, que de pronto hacen entrar en razón a las otras personas y de pronto porque es algo que me caracteriza muy naturalmente y gracias a Dios de pronto por esa cualidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros nos reuníamos muchas veces en medio del peligro, en medio de tantas cosas que nos podían pasar, pero sabíamos que era más importante la labor que estábamos haciendo con todos los jóvenes con los que nos encontrábamos. Apoyo fundamental en ese momento para mí, cuando inicié en el taller, porque yo, como te dije, inicié con la danza, pero cuando yo llegué a hacer teatro, a mí me transformó la vida y el teatro se volvió parte de mi vida. O sea, yo no puedo vivir sin hacer teatro. Yo no puedo vivir sin estar en un escenario porque es que eso igual hace parte de nuestra vida. Es como tu día a día. El teatro se convirtió en nosotros en una herramienta de fortalecimiento, de valores, fortalecimiento en tu carácter porque eran tiempos muy difíciles y la mayoría de gente vivía atemorizada. Habían personas que habían estado en estados depresivos, en estados de ansiedad porque en cualquier momento tú no sabías qué iba a suceder. Cuando nosotros íbamos al colegio muchas veces teníamos que como una época en que yo podía tener 13, 14 años. Entonces de pronto uno decía, ay, si me cogen en el camino, si me hacen esto, o sea, vivíamos con una zozobra. Había noches que cuando se iba la luz, ya nosotros esperábamos el sonido y ya nosotros estábamos metidos debajo de la cama. O sea, era como una zozobra en la que tú vivías, pero a la vez cuando ya todo pasaba y todo quedaba calmado, todos salíamos a reírnos, que porque te metiste debajo del escaparate y después no podías salir, que porque te metiste debajo de la cama y le pegaste y en el momento no sintió el golpe. O sea, eran cosas que como nos metimos 7 debajo de una misma cama y no, o sea, y nos reíamos. Entonces nos dábamos cuenta de que en medio de todas esas dificultades, en medio de todos esos conflictos, nosotros sacábamos una sonrisa. Nosotros no nos quedamos a llorar sobre lo que no se podía hacer, porque tú no podías hacer nada
digamos, en cuanto a lo que estaba sucediendo en el momento, pero sí podías hacer en cuanto a lo que estaba pasando en tu vida. Sí podías tomar otra actitud, que de pronto muchos jóvenes en ese momento no tuvieron la oportunidad y decidieron tomar caminos diferentes. Bueno, ahí yo voy descubriendo muchas cositas de lo que tú me cuentas. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, ya me mencionaste el tiempo que casi que fue desde el inicio, desde que saliste de la barriga de tu papá. Sí. Yo quiero preguntarte cuál ha sido tu experiencia relacionada con el conflicto armado. Si quieres contárnosla, si no, no. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia bastante amarga, por decirlo así. Hoy en día ya la contamos como si fuera algo que pasó y pues que hemos sanado. Eh, durante el conflicto armado aquí en Zambrano, en una vereda llamada Capaca, hubo una masacre donde murió mucha gente inocente, digamos que por malas informaciones. Ahí mataron a un tío mío, hermano de mi mamá. Para mí fue algo bastante grande porque él era una persona que conmigo era muy especial. Días antes, como yo siempre he sido como bastante apegada a mi familia y soy de las que me gusta estar abrazando, que me gusta estar hablando con ellos, de atenderlos. Entonces cuando ellos venían de allá, ellos hablaban mucho conmigo, entonces él me sentaba en las piernas y me decía, ay, me voy a casar. Y yo le planeé toda su boda, o sea, era algo que habíamos planeado él conmigo. Cuando yo estaba más pequeña, que iba allá, ellos me enseñaban a nadar. Él me decía, cántame las canciones de Diomedes, tú te las aprendes y cuando vengas acá, tú me las cantas. En ese tiempo él aún no era cristiano y yo escribía las canciones de Diomedes, se las cantaba y él cuando venía acá las cantaba. Entonces había un acercamiento muy grande con él. Él se llamaba la de Jesús, España. Entonces, cuando pasó la masacre, al día siguiente yo tuve que ir al colegio. Y yo fui y todo el mundo me miraba, pero nosotros no sabíamos. O sea, se sonaban las cosas, pero era una época en que a uno como niño, como joven, los padres no le decían muchas cosas. O sea, tú no tenías como, pues de pronto la necesidad de estar escuchando las conversaciones de adultos. A diferencia que conmigo mi papá siempre ha tenido un acercamiento de que cuando están pasando cosas, él desde niña, él aprendió a confiar en mí, él me decía, está pasando esto y yo era una persona de pronto desde niña muy madura que entendía lo que él trataba de decirme. Entonces nosotros siempre hablábamos como en claves así. Si la cosa estaba muy dura, él me decía, ojo al Cristo. Ya yo sabía que tenía que cuidarme, que no podía estar en la calle, que esto. Eh, o sea, no me decía directamente está pasando esto, pero sí me lo daba a entender. Entonces yo llego al colegio y yo veo que a mis primos que estudiaban conmigo se los llevan, pero ellos a mí no me dicen nada. Ellos a mí no me dicen nada y a ellos se los traen para acá, porque esa granja donde nosotros estudiamos queda 1 kilómetro de aquí. Y yo veía pasar cajones, cajones, y a mí se me fue como una tristeza, así como algo, pero yo no sabía qué estaba pasando. Y yo sí veía que mis compañeros me miraban, pero no me decían nada. Cuando yo salgo de clase, que ya nos traen un señor que tenía un tractor que en ese tiempo recogía la basura, él me dijo, móntate y yo te llevo, pero mi papá no tenía advertido que nosotros nos podíamos montar en vehículo. Yo, no. Y él me dijo, sí, móntate, que yo te voy a llevar donde yo. Él sabía lo que había pasado. Cuando yo llego acá donde mi abuela, porque vivíamos donde mi abuela, nadie me dijo nada, sino que yo llego y me encuentro con el noticiero y en el noticiero lo primero que veo es la foto de mi tío. O sea, y eso para mí fue un impacto grande porque ver una persona con la que tú unos días antes planeas una boda, planeas tantas cosas, o sea, eso para mí fue muy traumático.
Yo soy de pronto de esas personas que cojo las cosas con calma. eh, no lloro así tan fácilmente en el instante, o sea, y yo me quedé así, bueno, me cambié porque tenía ropa de color puesta, me cambié, después llegué allá donde mis familiares, entonces que todo el mundo comienza a hablar de la masacre. Entonces mi abuela con sus nietos vivió todo eso, hoy en día tiene esquizofrenia traumática a causa de todo lo vivido. Mis primos entonces narrando, o sea, era algo doloroso, era algo que uno se quedaba como que le pudo haber pasado a uno porque nosotros casi siempre cuando habían días festivos íbamos allá, mi mamá nos llevaba. Y ese día nos fuimos porque había un culto aquí en Zambrano y ellos venían para el culto. O sea que nosotros también, si hubiésemos viajado, ahí también, no lo permita Dios, ahí hubiéramos caído también. Porque ahí violaron una muchacha, hubo otra desaparecida. Y eran cosas que, como te digo, nosotros no sabíamos que nos podía pasar. De pronto si un jefe de eso se enamoraba de ti y quería vivir contigo, tú tenías que vivir con él porque ¿qué podías hacer? ¿Qué podía hacer tu familia? A Dios gracias que yo crecí en una familia respetada aquí en el pueblo. Mi abuelo, que es pintor, historiador, o sea, todo el que venía a este pueblo, mi abuelo Daniel Vergara era muy respetado, entonces siempre como que con los Vergara, en parte cuando tus ancestros, indígenas, tus abuelos, las personas que vinieron antes de ti, marcan una diferencia en la vida donde tú estás, en el medio que te rodea, eso hace mucho por nosotros, porque éramos nuevas generaciones y sin embargo nos respetaban por ellos. O sea, no te metas con ellos porque es nieta de Daniel Vergara. No hagas esto porque es hija de Johnny. Y tú te vas dando cuenta que la labor que han hecho tus padres, la labor que ha hecho tu familia, te salva de muchos peligros. Y te salva a ti mismo y salva a otros. Porque de pronto las personas con las que yo andaba, de pronto por estar conmigo en el momento, no les hacían nada. Además de eso, el conflicto armado pues creó en mí, no digamos, ¿cómo explicarlo? Una persona resiliente. O sea, yo nunca vi el conflicto como para echarme a llorar. No. Yo siempre vi el conflicto como algo que nosotros sí lo podíamos enfrentar, pero enfrentar con armas y herramientas muy distintas a las que utilizaban ellos. Porque yo te voy a decir algo, si tú tienes un arma, yo no me voy a acercar a ti a gritarte, porque yo sé que tú tienes el arma y yo no tengo nada y tú me vas a dar con tu arma. Llámese cuchillo, llámese pistola, llámese metralleta, lo que sea. Y yo sé que la que sale perdiendo soy yo. Pero fíjate que la Biblia nos enseña que el sabio del mal y se aparta. Y pueda que yo en ese momento no tenga un arma para defenderme y responderte como tal. Pero tampoco ha dicho que no me puedo defender. Porque el saber decir las cosas también muchas veces te libera a ti y libera a la persona que está causando el daño. ¿Por qué? Tú utilizas tu palabra sabiamente y tocas esos puntos sensibles que tienen las personas y si puedes transformar. Entonces, en medio del conflicto armado, en medio de tantas cosas, nosotros veíamos que nosotros sí transformábamos muchos jóvenes. Ay, no, yo me voy para el monte porque allá me pagan porque soy uno, pero mira, te vas a desgraciar la vida, tú eres loco. Ven, vamos a meternos aquí en el grupo de teatro, mira, vamos a hacer esto. Y ellos iban como por curiosidad. Y de pronto decían, no me gusta. Yo, mira, ve, aquí puedes actuar. Tienes un fusil y vas a actuar. Pero vas a actuar, no le vas a hacer daño a nadie. Cuando ya los involucrábamos, ellos iban,
en su mente que iban a actuar como un fusil y se iban a sentir poderosos. Pero cuando ya estaban dentro de la obra y veían todo el contexto de la obra, esa idea del fusil la iban dejando de entrar. Lo que me gusta más del teatro, que llegó, en su momento llegó a mi vida como una escapatoria. A mí me gusta mucho leer. Entonces yo leía muchas obras, me gustan mucho las obras del Principito, de William Shakespeare. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me ponía a leer Gabriel García Márquez y era como tú trasladarte a un mundo diferente del que tú estabas viviendo. Y yo decía, algún día yo tengo que ser como mi papá. Algún día yo voy a tener mi grupo de teatro. Y algún día esto se va a acabar y yo ya no voy a tener que contar las historias. Porque él también escogía mis papeles para que yo contara la historia, por lo que te digo, yo no las contaba de pronto llorando. Yo no las contaba llorando, pero sí las contaba de una manera que tenía que sensibilizar a los demás y a las personas que estaban a mi alrededor. Entonces todo eso te muestra como la persona que tú eres, valiente, fuerte. En medio del dolor, tú puedes sacar una sonrisa. En medio de la adversidad, tú puedes ver que hay un rayito de luz por allá. Como dicen mis abuelos, mucho alumbra un relámpago en la oscuridad, y es cierto. Hay momentos en que todo se te nubla. Hay momentos en mi vida que no solamente con el conflicto armado llegaron, y que nos hacían como ser un poco más desconfiados y ya un poco más temerosos de las cosas. Y bueno, yo tenía de pronto muchos sueños y en ese tiempo quería estudiar comunicación social y no se me dieron de pronto las cosas por la situación económica también, porque es que el conflicto no solamente te afecta a tu vida emocional, te afecta a tu vida social, te afecta a tu vida económica, de que tú no le puedes hablar a tal persona porque es esto, de que tú no puedes estar con alguien porque, o sea, eso afecta mucho. Entonces en la vida económica, porque truncaron de pronto muchos estudios, muchos sueños que uno tenía y que sus padres también tenían con uno. Pero yo dije, no, yo no puedo quedar estancada. Le agradezco a mis padres que en ese tiempo mucha gente huyó, mucha gente se fue y ellos se quedaron conmigo. Y enfrentamos todos juntos como una familia. Habían días que el desayuno quizás era más tarde o simplemente no había. Y habían días que te ibas para el colegio de pronto sin una merienda y tenías que regresar. Y nada de eso impidió. Habían días que tú estabas en el colegio y de pronto nos sacaban porque había un enfrentamiento en tal lado. Y tú tenías que salir del colegio huyendo o corriendo. En el colegio te enseñaban de que si había un enfrentamiento, de que si esto, o sea, toda la recomendación. Pero es muy distinto cuando lo estás viviendo. A ti te pueden decir de que te tienes que meter debajo de una cama, en una pared, que no sé qué. Pero es muy distinto porque es que tú no sabes qué reacción vas a tener en el momento. Hay gente que se queda paralizada. Hay gente que llora, que grita, que se le da por salir corriendo. O sea, una cosa es que te lo recomiendo y otra cosa es cuando tú estás viviendo el momento. Yo por lo general cuando vivía el momento yo me quedaba quieta esperando, muchas veces sentada, porque a veces mi papá, métete bajo la cama. Yo me quedaba con ellos ahí sentada, escuchando y esperando. Otras veces miraba a mi alrededor, le pedía mucho a Dios, porque arriba los helicópteros tirando también tiros y las casas llenándose de balas. Eso también es una bala perdida, uno no sabe. Una vez cometí la imprudencia. Eso mi papá no se dio cuenta porque esa no la pasé con él. Fue un enfrentamiento y el helicóptero tirando y yo estaba parada en la ventana mirando porque veía las balas caer. Y yo miraba
Y mira las imprudencias, porque muchas casas resultaron afectadas con esas balas. Vieron casas que las balas quedaron impregnadas, que no hubo así pérdida humana. Pero y si una bala de esa hubiera, yo ahí hubiera quedado. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. Se vivió un conflicto armado, sí, pero fortaleció a uno como persona. No te digo, hay miedo, todavía hay miedo. Hay momentos que yo escucho un volador y me quedo como si es un volador o si es otra cosa. Cuando empiezan a decir que los paros armados, que esto, o sea, sí me lleno de miedo, no quiero que mis hijos pasen por eso. Y miedo también de pronto, digamos, como a que te vuelva a pasar lo mismo, como a volver a caer en ese abismo, porque cuando estás ahí tú ves todo como en un agujero negro. Ya cuando sales ya respiras, tomas agua de azúcar y ya tú dices, ah, ya pasó. Ya uno decía, cuando ya se oía ya el último, ya uno decía, ya pasó. Pero demorar un día, 2 días en enfrentamiento es muy feo. Y más cuando tienes hermanos pequeños, todos son hombres. Yo tenía que refugiarme solita porque ellos eran hombres y de pronto estaban más pequeños, de pronto con una hermana tú te abrazas y pues yo no tengo la oportunidad de tener una hermana, pero sí, y todos nos cobijábamos, pero tenía la seguridad de que ahí estaban mis padres conmigo, de que ellos estaban ahí y que si ellos estaban ahí pues era más llevadera la cosa. Muchas veces me daba rabia. Uy, me daba rabia porque yo quería ir a ensayar y no podíamos ensayar. Entonces, cuando eso hacía danza. Entonces, una vez estamos ensayando para el 20 de julio, el grito de independencia, y siempre me tocaron papeles así como revolucionarios. Entonces, yo gritaba cuando la partida del florero de Llorente. Y nosotros comenzamos a ensayar a las 5 de la tarde para terminar antes de 7, porque ya a las 7 todo el mundo tiene que estar en su casa. Pero ese día el ensayo se extendió un poco más. A mí no se me olvida esa imagen. Cuando uno de los miembros de esos grupos alzados en armas llegó a buscar a la esposa que estaba ensayando y le quería pegar. O sea, quería llevársela a la fuerza y ella no, porque ella estaba ensayando con nosotros. Y el director se le paró. El checo, se le paró y le dijo que no se la sacara, que él mismo la iba a llevar. Y fue algo que impresionó porque todos nos quedamos. Yo estaba todavía jovencita. Cuando salimos de ahí, él siempre me decía a mí, porque mi papá la advertía mucho, porque yo la única hija, mi papá siempre la advertía que no me dejara sola aquí. Y ese día no lo esperé, porque tenía hambre, yo estaba con hambre. Y yo dije, no, yo no voy a esperar, el checo habla mucho. Y me vine, y yo sí veía, me vine con otra compañera menor que yo, y nos veníamos juntitas. Y nosotros veíamos en la plaza sola, no había un alma, pero se sentía un ambiente como cuando pasa algo. Y yo la abracé a ella y yo le dije, ya como mi papá siempre, como te dije, él tenía la confianza de que él me contaba las cosas. Ya yo entendía cuando el ambiente, cuando pasaba algo alrededor. Y yo le dije a ella, algo pasa. Yo le dije, no vamos a coger por los callejones, cojamos la avenida y doblamos directico para la casa y cogimos toda la avenida. Cuando en eso está una señora en una ventana y me dice que corra, o sea, ella desde la ventana me decía que corriera. Yo le preguntaba que por qué. Entonces ella me hacía así, solamente corre, pero no se atrevía a hablar ni nada. O sea, ella no abrió la ventana, sino que, y yo abracé, pero no corrí, porque yo le dije a ella, si corremos, no sabemos. Vamos caminando y si algo nos metemos en un callejón, pasando nosotros, ya habían pasado y las casas estaban marcadas. O sea,
Ellos iban pintando todas estas casas las marcaron. Claro, no hacía nada que habían pasado y la señora. Cuando yo llego a la esquina, que mi papá nos vio donde venía, yo vi a mi papá parado en la esquina. A mí nunca se me va a olvidar ese momento. Mi papá parado en la esquina con la comida, porque yo también tenía algo de que yo con mis abuelos era muy pegada y yo no me quería venir con ellos, sino que ellos dormían de mis abuelos. Yo pasaba todo el día acá y yo por regla tenía que ir a dormir con mis abuelos. Y mi papá con la comida esperando. O sea, eso es una imagen que no, exponiéndose también. Y como a los 3 días yo me encuentro a la señora y ella me dice, yo sí le oré a Dios para que ustedes no les hicieran nada, porque yo las pintaba muertas, violadas. Y yo me quedé viéndola a ella y yo le dije, sí, pero gracias a Dios no pasó nada. Y ella dice, tú lo dices con esa tranquilidad. Y yo como siempre, yo, ay, ¿con qué más otra tranquilidad quieres que lo diga? Pero yo sí sabía, yo entendía. Y yo decía, ay, pobrecita, ella seguro toda la noche pensando en nosotros. Y entonces de ahí paramos los ensayos. No se podía ensayar. Más sin embargo presentamos la obra el 20 de julio. Entonces cambiábamos que los sábados ensayábamos de 2 a 5 de la tarde. Y eso no impidió que presentáramos la obra del 20 de julio. Y fue una obra que tuvo renombre por todo esto alrededor. Entonces, sí se puede. Cuando tú tienes la voluntad, sí se puede. Porque es el amor que tú le tienes al arte, es el amor que tu familia le pone al arte. Y no solamente yo, eran muchos jóvenes. Y habían jóvenes que vivían en los sectores más peligrosos. O sea, donde por regla tenían que pasar. Y ellos venían a los ensayos porque amaban el arte, porque ellos querían transformar su vida, porque ellos querían también ser transformadores sociales. Porque eso sí, en el taller cultural La Esperanza aprendí la historia de Zambrano, las tradiciones de Zambrano y todo lo que conlleva a tener identidad cultural. Ese fue con el grupo El Checo. Del Checo. Ahí practicaba danza y teatro danza. En el taller cultural La Calle he aprendido, porque hasta el sol de hoy sigo aprendiendo, de que el teatro callejero no solamente es un movimiento artístico como lo describe Wikipedia o la Real Academia de la Lengua Española. No solamente es un movimiento artístico, es un movimiento psicológico, pedagógico, académico. Es un movimiento que te instruye a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Ya empiezas a conocer a la gente, ya empiezas a descubrir de qué manera puedes trabajar las emociones, no solamente las tuyas, también las de tus compañeros, los que hacen parte de la organización. Entonces, el teatro callejero, desde todos sus inicios y desde que yo inicié hasta el día de hoy, ha sido un instrumento fundamental para todo el aprendizaje que he tenido en mi vida. Y hablando así como te digo, a nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal. Porque yo en el teatro he sacado tantas emociones que a veces me las reprimo. Porque yo soy muy reprimida en cuanto a mostrar, digamos, emociones. Pero en el teatro las he sacado. Y he aprendido de que no es malo mostrar lo que tú sientes. Es malo cuando tú muestras lo que sientes agrediendo a otros. Ahí sí es malo. Pero cuando tú lo muestras de una manera en que tú puedas sanarte pero no afectar a los demás, entonces te vuelves constructor de tus propias emociones. Aprendes a dominar tus emociones, aprendes a dominar lo que has aprendido. El teatro callejero te abre puertas, porque cuando antes aquí en Zambrano hablaban de teatro, los flojos, los que no tienen nada que hacer, los que pasan de festival en festival.
Resulta que el teatro callejero te abre puertas con las que tú puedes armar tu proyecto de vida, en las que tú puedes armar propuestas y te genera ingresos. Yo trabajé con Confenalco. Ellos trabajaban, tenían un programa que eran unos semilleros culturales con hijos de padres víctimas del conflicto armado. Y eso me permitió a mí también entrar en todo ese proceso. Entonces se abren puertas a través del Ministerio de Cultura. Trabajé con los laboratorios de teatro y trabajé con artistas de talla que me han enseñado técnicas. No he estudiado en una academia, no he estudiado en una universidad del teatro porque sería mentir, pero todos los días busco todo lo relacionado con el teatro. Aprendo de los que saben. En esos talleres y en esos seminarios que nos hicieron en Bogotá, de los maestros que nos enseñaron, yo aprendí mucho. Y yo era una de las que quizás estaba más pendiente de escribir todo lo que ellos decían. Yo escribía lo mínimo que ellos decían, porque yo quería aprender la parte pedagógica, porque ya sabía la artística. A mí no me costaba montarme en un escenario y relatarte un monólogo. A mí no me costaba que si tú me decías tienes que llorar y a la vez reírte, yo lo hacía. O tienes que estar triste o enojada. O sea, eso para mí era algo que me salía muy natural. Pero yo quería aprender la parte pedagógica. ¿Por qué? Porque ya yo quería estar armando mi propio grupo de teatro, porque ya yo no quería mostrar, digamos, el trabajo de mi papá, porque ya él lo hacía a nivel, digamos, social, a nivel, él mostraba más la parte del conflicto y eso. Ya yo quería mostrar otro tipo de teatro con niños, adolescentes y jóvenes, pero ¿qué quería mostrar? Ya quería mostrar reflexiones, ya quería llegar más a sensibilizar a la comunidad como tal, donde fuera a presentar las obras de teatro. Ya quería mostrar un trabajo, pero que, o sea, que no dijeran, ah, sí, es la hija de Johnny la que está mostrando, no, que dijeran, ah, pero este trabajo lo hizo Nore, porque es que cuando toda tu familia es artista y cuando toda tu familia muestra un trabajo, entonces la mayoría de personas creen que uno va a copiar lo del otro. Entonces ya yo fabricaba mis propios libretos y ya yo decía, yo esto lo quiero así, esto lo quiero así. Muchas veces con mi papá, él me ayuda, él me dice, no, hagámoslo así, hagámoslo. A veces chocamos porque yo quiero algo más pedagógico, algo más reflexivo y de pronto él quiere mostrar de pronto todavía la parte de lo social. Entonces ahí chocábamos un poco. Me gusta mostrar la identidad cultural porque siempre algo que les he inculcado a los chicos que tengo en el grupo, que los estoy manejando yo alrededor de 30. He llegado a tener hasta 35 niños fuera de los que vienen a acompañarlos, porque cada niño tiene un acompañante. Yo les digo a ellos, si usted no sabe de dónde provienen sus raíces, usted se va para otro lado y va a adoptar raíces que no les pertenecen. Y te pongo un ejemplo. Hay mucha gente que vive en la costa y se va para Bogotá unos meses. Y cuando vienen ya perdieron el acento costeño en su totalidad. Ya son rolos. Y quizás más rolos que los propios rolos. ¿Eso por qué se da? Por falta de identidad. Porque es que tú tienes que cuidar lo que tú eres. Y de pronto los costeños muchas veces nos dicen que nos caracterizamos por vulgares, por eso pues yo no me caracterizo por lo vulgar. Me gusta mi acento, mi dialecto, porque nací con eso y somos de pronto relajados al expresarnos, de pronto tomamos las cosas como con más jocosidad. El costeño es jocoso, entonces yo les digo a ellos, si tú sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas. Si
tú empiezas a adoptar tus raíces culturales, las que tuvieron tus ancestros, nadie te echa cuenta de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque hoy en día la aculturación de los pueblos se ve reflejada hasta en el baile de los niños. Adoptan por bailar una música que quizás no es la más adecuada y que tampoco nos pertenece. En eso también me he caracterizado por enseñarles a ellos que cada cosa que escuchen miren el mensaje que transmite. En el grupo, en la parte pedagógica, me gusta hablarles de lo que es el cuerpo, de lo que es el espíritu, de lo que es el alma. El cuerpo, porque el cuerpo es un templo, y el templo, si tú no lo cuidas, se derrumba. Les hablo de un templo porque hoy en día vemos muchos niños que de pronto están pasando por situaciones de abuso sexual, violaciones, prostitución infantil, y que son temas para ellos comunes porque los acostumbraron desde niños de pronto a tocarlos, y para ellos es muy normal que alguien los toque. Cuando muchos niños llegan al grupo y nosotros empezamos a enseñarles que su cuerpo se respeta, que nadie lo debe tocar, que no estás obligado a hacer lo que no quieres hacer. Porque yo les digo, así como ustedes tienen derechos, tienen deberes, pero tú no estás obligado a hacer algo que otros te quieren poner si tú no quieres hacerlo. Porque para eso trabajamos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho de expresarnos libremente. Siempre les he hablado de todos los derechos humanos, porque cuando tú fortaleces a un niño, a un joven, a un adolescente en sus derechos y sus deberes, está formando un ciudadano de bien. Está formando una persona que primero va a analizar la situación y después va a actuar. La mayoría de gente primero actúa y después analiza lo que hace. Ahora tenemos que cambiar mucho la pedagogía con ellos porque ya hay, bueno, diferentes temas como lo que la bisexualidad, el homosexualismo, o sea, todo el tiempo ha existido, pero en estos días uno tiene que ser muy precavido con esos temas para no entrar de pronto en discriminaciones y eso. Yo siempre les he dicho a ellos, uno para ser lo que uno es no necesita estar armando ni alborotos ni mucho menos. Usted lo demuestra en lo que es usted. Si tú te sientes bien con eso, tú no necesitas demostrarle al mundo entero que lo quieres. O sea, tú necesitas sentirte bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque sí he tenido casos donde he tenido niños que bueno, son homosexuales y de pronto hay unos que quieren como estar molestando y esas cosas. Sabemos que muchas veces el machismo es la cuestión. Pero yo le digo a él, empieza a aceptarte a ti mismo como tú eres. O sea, tú no tienes, los demás no tienen por qué aceptarte si tú no te aceptas tú mismo. Entonces, siempre, o sea, siempre son temas que trato con la mejor imparcialidad, o sea, no ni para allá ni para acá porque no me gusta discriminar. Siempre les he hablado de los derechos y de sus deberes en su hogar, en su colegio, en todo. Para un niño entrar al grupo, yo le digo, lo primero que tienes que hacer es rendir académicamente. A mí no me sirve que tú en el grupo seas el gran artista y en el colegio seas el peor. Porque lo que yo te enseño en el grupo de teatro se tiene que ver reflejado en tu estudio, en tu hogar, en la sociedad con la que convives. Porque no es ninguna gracia de que un chico sea el artista más popular y resulta que en su colegio es el peor alumno. Porque si te das cuenta en el teatro, ellos tienen que aprenderse un libreto. Si son capaces de aprenderse un libreto, en su colegio pueden aprenderse las clases. Muchas veces los ayudo a hacer las tareas, más que todo las de inglés. Enseño que tengo esta tarea de inglés, pero no la haciendo yo antes de practicar quiénes tienen tareas, quiénes no las han hecho.
O sea, para que una cosa no te afecte la otra, porque si hay padres que dicen, no, es que por estar en ese grupo de teatro no hace las tareas. O sea, no hay excusa para no estar en el grupo porque nosotros le trabajamos también esa parte, las tareas. Si van mal académicamente, los profesores me lo hacen saber. Las mismas madres de familia, padres de familia, le cayó. Entonces ya nosotros aquí lo cogemos y empezamos a... ¿En dónde vas mal? En matemáticas. Vamos a fortalecer matemáticas. ¿Dónde vas mal? No sé, en sociales. Pues, vamos a fortalecer. Se trata de que la educación y el teatro vayan de la mano. Mario, yo quería preguntarte sobre esos niños. ¿Ellos son hijos de quiénes? Además de zambraneros y zambraneras. ¿De dónde vienen los niños? Los niños vienen de madres y padres víctimas del racismo. Algunos pues de padres víctimas. Son chicos que viven en poblaciones vulnerables y que muchas veces en el interior de su hogar viven cosas bastante difíciles. Son niños que algunos ya robaban, otros ya estaban consumiendo. Son niños que de pronto los vecinos no dan voto por ellos. Todo el mundo dice, ¿para qué tienes esa pelajera que no respeta, que es mala? Yo, porque en ese tipo de población es que tú muestras un resultado. A mí no me sirve tener 30 niños que sean quietos, que sean disciplinados, que sean responsables, porque es que, como todos, si los hay, los trabajamos y se aceptan. Pero tú no vas a mostrar un proceso porque es que ya ellos en su casa lo tienen. Tú tienes que trabajar con las poblaciones que no tengan un proceso para que tú puedas ver los resultados. Para que cuando esos niños vean el cambio en ellos, ellos digan, hay un cambio. Y cuando ellos ya crezcan y te vean, dicen, ay, gracias a la cena, ay, gracias al taller cultural. No para uno vanagloriarse, sino para que ellos mismos se vean desde otra perspectiva. Muchos de esos padres, bueno, hay niños que son hijos de madres cabeza de hogar, madres que tienen que salir a buscar el sustento, no es fácil. ¿Por qué ellos? Porque si tú se los tienes aquí 3, 4, 5 horas ensayando, les estás evitando un peligro en la calle. Esa mamá está trabajando tranquila porque saben que están seguros, porque cuando ellos salen de aquí yo los llevo a cada uno de su casa. O sea, yo no dejo que un niño se vaya solo porque yo no sé en el camino que puede encontrar. Entonces son muy precavidas en que cada niño llevarlo a su casa. Y me tomo el trabajo de llevarlo. Entonces, las madres cabezas de hogar siempre me agradecen esa parte. Hay niños de padres que son violentos, que reciben maltrato intrafamiliar. Hay niños de padres que son poco efectivos. De pronto no reciben un abrazo, no reciben, y ellos llegan aquí y es como un refugio. Y siempre he tratado de que en el grupo de teatro sea como una familia, de que ellos lleguen y no importa lo que ellos hagan, ellos me lo puedan contar. Digo, no importa la gravedad de lo que hagan. Si tú me cuentas, yo te puedo ayudar. Si no me cuentas, no te puedo ayudar. Entonces ellos llegan aquí abrazándome, ellos me escriben mensajes bonitos, se van y yo no pierdo la comunicación con ellos. Y ahí es donde tú ves que sí estás haciendo un buen trabajo porque ellos quieren saber de ti, quieren estar contigo. O sea, te involucran tanto en tu vida que ya tú sabes si cambian de novio, porque terminaron una relación, que es lo más común. Ya tú sabes por qué están tristes. Nada más con verlo uno dice, ¿qué te pasó? Ya uno sabe y aprendes a conocerlos y aprendes a tratarlos como a ellos les gusta que les traten. ¿Qué pasa con los grupos de teatro?
Y este mensaje de pronto para ti que estás en tu proceso, hay que tratar de que esos niños en nosotros encuentren un lugar seguro. O sea, que ellos en otros lados se sientan inconformes o inseguros, no tengan oportunidad, pero que cuando lleguen a nosotros ellos sientan una seguridad. Y créeme que eso fortalece mucho su autoestima y fortalece mucho sus deseos de superación. ¿Por qué? Porque lo que vemos hoy en día es embarazo en adolescentes, abortos, maltrato, porque hoy en día yo tuve una niña dentro del grupo que un día íbamos a hacer una presentación y ella no quería salir porque el novio estaba abajo diciéndole que como saliera la cascada. Y ay no, yo no entendía por qué no quería salir. Y yo le dije, explícame por qué no quieres salir. No, porque mi novio estaba abajo y me dijo que si yo salía. Pero, sí. ¿Y tú te vas a pegar? No, señor, yo sí quiero salir. ¿Tú quieres actuar? Señor, usted sabe que yo quiero actuar. Móntese en el escenario. Y ella se montó y yo estaba abajo. Y yo me la acerqué, yo le dije, le vas a pegar. Tú eres el papá de ella. No, tú eres el dueño de ella, tú la compraste. Y aprenda a respetar que el que ama no hace daño, el que ama apoya y ayuda para que la persona fortalezca lo que le gusta hacer. Tienes que apoyarla. No le echaba culpa porque era un adolescente y yo no sabía si de pronto eso él lo estaba viviendo en el interior de su familia y de pronto venía con un patrón psicológico ya armado. Ya después él la llevaba al grupo y ya él también decía, señor, se puede hacer así, señor. No actuaba, pero se involucró. Mira. Entonces ahí es donde tú ves que el trabajo que tú haces está dando buenos frutos en tu comunidad. En esa parte pedagógica, académica, psicológica, pues gracias a Dios porque sí ha tenido el grupo La Calle un gran acogimiento. Bueno, el grupo que dirijo, porque ya el grupo de La Calle pues tenía sus antecedentes, pero de pronto el que yo estoy dirigiendo también ha tenido buena aceptación por las obras de teatro que presentamos. Siempre son reflexiones que tratan acerca de los valores de la familia, acerca de la amistad, acerca de cómo tratar los adultos mayores. O sea, trato de plasmar todo eso. Tengo pensado de pronto para este año montar la obra del Ruiseñor y la Rosa, que ya es una obra más clásica, Sí. que exige más expresión, más léxico, ya ellos tienen que aprender a dominar ese vocabulario. Porque siempre trato de que las obras, bueno, sean como parte del contexto, pero ya quiero explorar. Trabajamos en enero del 2021 todo lo que fue la parte de la leyenda, el encanto del Señor. Pero aquí siempre la presentaban desde que era el encanto del Señor. Y nosotros logramos presentarla desde los aborígenes. O sea, la tribu Malibú, sus quehaceres, la llegada del hombre blanco a la tribu. ¿Por qué? En los colegios es muy común que manden a hacer esta tarea, el encanto del Señor. Y hablan, no, de que una india, de que la violaron, pero no saben, o sea, no saben todo lo que aconteció. Entonces, nosotros empezamos a hablar la parte que los indígenas que adoraban ellos, sus cantos, sus muestras. Los indígenas tejían la trenza, hacían sus penachos, hacían sus corozas, el brujo o los chamanes, porque ellos utilizan chamanes, no brujos, hacían un ritual para proteger su tribu. Entonces también es la manera de que el hombre blanco llega y a deshonrar esa tribu, llega a deshonrar. Cuando quise iniciar ese proyecto, bueno, mi papá me ayudó con el libreto
Me ayudó también con las vocalizaciones, porque cogíamos niño por niño, era muy difícil una sola persona, 30 niños y vocalizando. El baile de la trenza, por más que se lo ensayaron, no cogía. Hasta una tarde que yo me paré firme y dije, hoy es el día en que tejo una trenza. Y empezamos a tejerlo. Ellos, los niños son muy inteligentes y tú tienes que dejarlo que ellos exploren. Cuando la trenza se enredaba, yo le decía, no sé cómo la van a desenredar. Y ellos comenzaban a contar las cintas. Y llegaba un momento en que ya decían, aquí está enredado. O sea, ya tú les enseñaste de que en el escenario si se les enredaba, ellos podían resolver el conflicto y tú no tenías que estar ahí para decirle, pásate, pásate. O sea, eso aprenden ellos también, como a desenvolverse por ellos mismos. Que si se les presenta un obstáculo, ellos lo tienen que solucionar dentro del escenario. No quedarse ahí como estancado, porque cuando tú estás todo masticado, les pones un libreto y ellos no tienen la capacidad de pronto de que no se le olvida una palabra, ahí queda. Yo les decía, busquen sinónimos, busquen esto. Eso también los ayuda a que ellos lean, a que se interesen, miren obras, o sea, miren la actitud de los personajes y eso les ayuda a ellos. Sé, yo ya busqué esto, sé. Te buscan otras palabras o dilo con otras palabras, cosa de que si llegó el momento del bloqueo por los nervios, pues ellos no se queden callados, sino que puedan como solventar el problema. Eso les ayuda a que al llegar a una universidad en una exposición puedan hacer lo mismo. Entonces, bueno, iniciamos lo de la leyenda. Yo quería mostrarle a las niñas con eso, de que hoy en día aún, porque hablan de la violencia en contra de la mujer, pero te muestran una violencia en la que la mujer acepta ser violentada. A veces no es que uno acepte ser violentado, a veces es el miedo, es el temor de lo que la sociedad te ha, te ha como puesto en el camino. De que tienes que llevar un hogar hasta que la muerte los separe, porque si te separas y eres madre soltera vas a pasar las peores necesidades, tus hijos van a hacer no sé qué. O sea, inventan un mundo de cosas que la mujer se limita. Entonces yo les decía a ellos, cuando el hombre blanco llegó y violó a la princesa, la tribu la condenó, porque la tribu misma la condenó